Los animales rumiantes van a constituir una materia fascinante de estudio para cualquier persona que tenga un interés personal, comercial o profesional por los animales. Dentro de los rumiantes existen muchas especies diferentes con diversos tamaños corporales, formas, colores. Su tamaño va a variar desde el ciervo ratón, que es muy pequeño, que puede pesar de 2 a 5 kilogramos y tener una alzada a la cruz de 200 a 300 milímetros, hasta la jirafa, que pueden alcanzar una alzada a la cruz de 3,5 metros y en algunos casos una altura total de 6 metros y un peso aproximado de 1,9 toneladas. La tremenda variedad que presentan estos animales los va a convertir en un tema sumamente interesante. También diremos que los rumiantes se incluyen en la subclase denominada ungulados, que corresponden a los mamíferos con pezuñas, y en el orden Artiodactyla, o sea que tienen dedos pares, y en el suborden Ruminantia. La palabra rumiante procede de la palabra latina ruminare, que significa volver a masticar. Así, los rumiantes son mamíferos que rumian, con pezuñas y dedos pares. Rumiantes, las especies que evolucionaron precozmente, se fueron adaptando al consumo de vegetales antes de que las gramíneas se desarrollasen y se extendiesen por toda la tierra. Son los que se conocen dentro de los rumiantes como selectores de concentrado. Otros animales que pertenecen a este grupo van a seleccionar los vegetales o parte de los mismos ricos en contenidos celulares vegetales que son de fácil digestión y muy nutritivos, como el caso del almidón, las proteínas vegetales, grasas, aceite. Estos tipos de animales tienen una capacidad muy limitada para digerir las membranas celulares. En el caso particular de estos que acabamos de hablar, tenemos algunos ejemplos típicos de rumiantes en Europa y Asia, como sería el caso de los corzos, el ciervo de Virginia o el ciervo de cola blanca. En América del Sur encontramos algunos géneros como los que serían los géneros Masama y Pudo, y en África los kudus y las jirafas. Entonces, los rumiantes que evolucionaron más tarde van a depender de su alimentación de las gramíneas y de otros materiales vegetales fibrosos y van a tener, digamos, una capacidad de aprovechar más o menos el contenido de las células vegetales que lo van a fermentar con rapidez. A estos se los conoce como consumidores de gramíneas y de forrajes. Es lo que podemos ver en la diapositiva, en la cual acá a lo que sería la izquierda tenemos aquellos selectores de concentrado. En el medio tenemos lo que se conoce como tipo intermedio y en el extremo derecho los comedores de gramíneas. Entonces, si observamos nosotros en aquellos que son los selectores de concentrado, van a tener un rumen más bien de tipo simple. ¿Por qué? Porque son pobres en cuanto a la fermentación de la fibra. Era lo que dábamos el ejemplo, el corzo. En el medio, que tenemos los tipos intermedios, por ejemplo, aquí encontramos algunos más conocidos para nosotros, como sería la cabra, lo que sería la gamuza. Bien, estos animales se conocen como avanzado mixto, que van a tener un desarrollo mayor de lo que sería el rumen y los preestómagos comparados con el grupo anterior. Y por último, los comedores de gramíneas que se encuentran a la derecha de la fotografía, aquí encontramos el ganado vacuno, le encontramos a la oveja, y vemos que tiene un rumen muy desarrollado, con preestómagos muy desarrollados, porque tienen la capacidad de fermentar la fibra.
Diremos que desde el punto de vista exclusivamente utilitario, los rumiantes son animales muy importantes para el ser humano, dado que pueden aprovechar, estos herbívoros, son capaces de aprovechar vegetales de un tipo u otro en tierras que no permiten la explotación agrícola económica. Entonces, la importancia de los rumiantes y también como de otras especies herbívoras se va a poner de manifiesto de una forma más espectacular si es que llegamos a contemplar la superficie de la Tierra. ¿Por qué razón? Porque una tercera parte aproximadamente de la superficie del globo, que serían unos 13,7 mil millones de hectáreas, se pueden, de esta superficie que acabamos de citar, entre el 3 al 4% se utilizan para fines urbanos, para ciudades, para el asentamiento de industria. Y de esta 3 a 4%, solamente se va a cultivar aproximadamente el 10%. Bueno, también encontramos en lo que sería la superficie de la Tierra que aproximadamente un 15% corresponde a tierras improductivas. Estas tierras, ¿por qué se denominan improductivas? Porque la actividad fotosintética vegetal es relativamente de poca importancia. ¿Y qué correspondería? Corresponderían a las zonas de alta montaña, a desiertos estériles, regiones cubiertas por glaciares y nieves permanentes. En el caso particular de las tierras de los bosques, algunos bosques pueden ser aprovechados por los animales, como ustedes ya saben, animales que pastan. Los bosques van a ocupar aproximadamente un 28 a un 30% de la superficie de la Tierra. Y lo que correspondería a la parte restante, que nos aproximaríamos un 40% o un poquito más de la superficie total, vamos a tener tierras con pastos, para pastoreos para el cultivo. Entonces estos terrenos con pastos van a corresponder a praderas de tipos naturales, a sabanas, a matorrales, también algunas partes a desierto, a las tundras, a lo que serían comunidades de pedemonte, a marismas costeras y prados húmedos. Entonces, en este tipo de terreno, los rumiantes van a poder aprovechar los vegetales que se producen ahí, dada su capacidad de poder fermentar todo lo que sería las paredes de los vegetales. Entonces, es así que los rumiantes van a constituir unos animales que van a ser muy importantes para la actividad humana. Y esto lo podemos ver en la diapositiva, en donde el ser humano no solamente va a utilizar los rumiantes para lo que sería la producción de alimentos para él, carne, leche, pelo, lana, sino también que los va a utilizar para transporte. Y no solamente para transporte, como vemos acá en el caso de esta llama, un camélido sudamericano, o en el caso de esta caravana de camellos, sino también que lo va a utilizar para producir, para el trabajo, para que lo ayude en el trabajo agrícola en algunas regiones en donde la mano de obra del hombre es fundamental porque no está mecanizada todo lo que sería la parte agrícola. Como aquí también vemos, en este caso, un búfalo asiático en la recolección de la caña de azúcar. La digestión del alimento en los preestómagos de los rumiantes tiene una estrecha relación con la población de microorganismos que se van a encontrar en ellos. Sabemos que los microorganismos constituyen un ecosistema dentro de los preestómagos que representa un importante aporte, tanto desde el punto de vista cuali como cuantitativo, en lo que hace a la fisiología de la digestión de estos animales. Porque esta relación
es una relación entre el hospedador y los microorganismos, entre el hospedador y el huésped, que serían los microorganismos. Van a constituir una simbiosis que proporciona beneficios a ambos, que no podrían obtenerlo de otra forma, separado el rumiante de los microbios. Entre los beneficios del hospedador para los microorganismos vamos a tener la temperatura corporal constante, un sustrato dado por la comida y secreciones endógenas, el mantenimiento de un flujo constante que está dado por la saliva, que va a mantener el pH, la saliva, y la transformación de líquidos y partículas. Los beneficios de los microorganismos para el hospedador, ¿en dónde van a estar? ¿En dónde van a residir? Residen en la fermentación y en la síntesis de nutrientes que son muy valiosos para el rumiante. Entre los procesos de fermentación más importantes, la degradación microbiana se va a dar sobre la pared de la célula vegetal. La degradación en la celulosa y de otros hidratos de carbono. Y a partir de ellos, el rumiante va a obtener los ácidos grasos volátiles que los microorganismos no lo pueden aprovechar, lo desechan, y el rumiante tiene la capacidad de aprovecharlo. Estos ácidos grasos volátiles de cadena corta que el hospedador puede aprovecharlos muy bien. También otro elemento a favor y muy importante para el rumiante es la síntesis de la proteína microbiana con aminoácidos esenciales y no esenciales, y también la síntesis de las vitaminas hidrosolubles. Aparte de ello, algunas bacterias de rumen también tienen la capacidad de inactivar algunas sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas para el rumiante, como los nitritos, fitoestrógenos y toxinas de vegetales y hongos. Entonces, aquí vemos en la diapositiva el diagrama del estómago de un ternero, en el cual, ¿qué vamos a observar? Que en el caso del animal pequeño, el animal que todavía no ha llegado a su etapa total de rumiante, observamos que lo que sería el rumen tiene un desarrollo menor comparado con el abomaso. Esto se va a revertir en la etapa adulta, o sea, cuando el animal ya pase a su etapa de rumiante, en donde vamos a ver un desarrollo muy importante de rumen y de los otros preestómagos, que si lo comparamos con el abomaso, que es el estómago verdadero, siempre va a ser mayor el desarrollo que van a adquirir estos preestómagos. En lo que hace al desarrollo de rumen, como veíamos recién en la diapositiva anterior, en el caso de un ternero, observamos que en los lactantes el rumen y el retículo va a estar poco desarrollados. En el caso particular de estos animalitos, la leche llega al estómago por la gotera esofágica hasta el omaso y el abomaso. Cuando consumen alimentos sólidos va a aumentar considerablemente el tamaño de este órgano, de rumen estamos hablando. En el adulto, lo que sería el tamaño de los preestómagos van a representar casi el 90% del volumen total del estómago. En el ternero, el desarrollo del rumen se va a producir, se va a dividir en dos etapas. Por un lado, primero tenemos el periodo no rumiante, que se va a extender desde el nacimiento hasta las 3 semanas. Después viene el periodo de transición, que dura desde las 3 semanas hasta las 8 semanas. Bien, entonces, el ternero va a ir accediendo a la alimentación sólida en lo que sería la fase adulta, que se suele alcanzar a las 8 semanas. Hay terneros que comen cereales y forraje entre las 2 y 3 semanas de edad y con frecuencia están rumiando. O sea, son terneritos que van levantando algunas briznas de pasto cuando están al pie de la madre, y si ya están contagiados con los microorganismos, se va produciendo un proceso de fermentación y
los animalitos también comienzan con la etapa de la rumia. Entonces, en lo que sería, a medida que el animal va rumiando y se va produciendo la fermentación y se producen los ácidos grasos volátiles, se va a ir dando un desarrollo considerable de los preestómagos. Entonces, el animal de esta forma se va a ir aumentando lo que sería la capacidad de los preestómagos hasta llegar ya a la etapa de adulto en donde están completamente desarrollados tanto el rumen como los otros preestómagos y el animal ya está en la etapa que conocemos como de rumiante. Si se llega a impedir por X razones la alimentación de tipo sólida, se reduce en gran medida este desarrollo del cual estamos hablando. Hay terneros que van a recibir a veces exclusivamente leche o sustitutos de la leche, que se conocen como reemplazante. Entonces, los preestómagos se van a mantener en su forma rudimentaria durante 14 a 15 semanas, incluso durante más tiempo. ¿Cómo se van desarrollando los epitelios? El desarrollo del epitelio es paralelo al desarrollo general del órgano. Al nacimiento el epitelio es delgado, las papilas ruminales son pequeñas, a veces son casi inexistentes. A medida que se va exponiendo a lo que sería la producción de AGB, este va a estimular el desarrollo papilar no solamente, como decíamos, de las papilas, sino también de todo el órgano, de todo el rumen. Bien. Los alimentos con alta digestibilidad van a provocar una gran producción de AGB y un desarrollo más rápido del epitelio. Los forrajes no solamente van a contribuir al desarrollo del tamaño del rumen y de los preestómagos, también a las papilas, como decíamos recién, sino que también van a contribuir al desarrollo muscular de los preestómagos. En el caso particular de la alimentación de terneros y corderos en el periodo de transición, que debería ser sólida en forma de cereales, ¿por qué hacemos salvedad de esto? Porque las necesidades energéticas son elevadas, porque son animales que están en plena etapa de crecimiento. Bien, entonces, al nacer los preestómagos son estériles, o sea que no tienen la suficiente cantidad de microbios que lo van a poblar posteriormente en la etapa adulta. Pero rápidamente son colonizados por bacterias medioambientales, en su mayor parte por microorganismos facultativos. También se dice que los animales al momento de nacer, cuando van atravesando el canal de parto de la madre, ahí se da la primera infectación por las bacterias que después van a poblar el rumen. Y posteriormente la otra contagio se va a dar por contacto con la madre, por estar al pie de la madre, por comenzar a comer esas briznas de pasto que también van a estar infectadas por las bacterias y así paulatinamente se va infectando el animal con estos microbios que van a poblar el rumen. Lógicamente que es necesario recordar que la fermentación bacteriana en el rumen es de tipo anaerobia. Es un ambiente reductor, es un ambiente reductor el del rumen que se va a ir creando por acción de las bacterias. Este ambiente le va a dar las condiciones necesarias para el crecimiento y el establecimiento de todo lo que serían los microbios que son anaerobios estrictos. Recordemos lo que decíamos hace un momento, que el desarrollo del epitelio va a ser paralelo al desarrollo general del órgano. Los alimentos, es necesario recordar que alimentos de alta digestibilidad van a provocar una gran producción de AGB y un desarrollo más rápido del epitelio ruminal.
El desarrollo de la flora bacteriana de los preestómagos se va a producir al margen de cualquier proceso de inoculación especial. Bien, no sucede en lo que sería el desarrollo de la flora bacteriana en caso de terneros que se mantienen en condiciones notobióticas, o sea, en condiciones estériles. Entonces no se va a producir el contagio y por lo tanto estos animales se van a comportar siempre, aún en la etapa adulta, como si fuesen no rumiantes. En el caso particular de los protozoos, lo que sería la adquisición de los protozoos, a diferencia de las bacterias, aparentemente parece requerir de una exposición previa con otras vacas. Terneros mantenidos en completo aislamiento no desarrollan la fauna protozoaria. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que vamos a observar? Observamos lo que serían las papilas de un cabrito, un animalito que todavía no ha comenzado su proceso de rumia, y por lo tanto observen ustedes el poco desarrollo que tienen las papilas, como observamos en esta fotografía. Al contrario de la diapositiva que vimos anteriormente, que está bien, comparábamos las papilas de un cabrito, estas son las papilas de un ciervo. Pero observen ustedes el gran desarrollo, es un animal adulto, que adquieren estas papilas comparadas con las otras. O sea, se las puede diferenciar muy bien. Esto es una excelente microfotografía electrónica de barrido y la podemos diferenciar, que en el caso de la anterior diapositiva no se podían diferenciar las papilas. En lo que hace a los microbios. Los microbios que están en el rumen, sabemos que tenemos bacterias, protozoos y también hongos. En el caso de las bacterias, el número de bacterias está de 10 a las 9 a 10 a las 10 por mililitros y se han identificado más de 200 especies. En el caso de los protozoos, van a tener mayor volumen, pero van a ser menos. Tenemos en un número de 10 a las 6 por mililitro. La masa total o igual o mayor que la de las bacterias, y en el caso de los protozoos se han identificado más de 100 especies. Bueno, en los animales adultos podemos encontrar protozoos ciliados y dentro de la familia de los protozoos vamos a encontrar dos familias. Unas son de los holótricos y otros son de los oligótricos, que ingieren partículas de alimento, en el caso particular de los oligótricos, y no utilizan la celulosa. Los hongos tenemos que son anaerobios estrictos, y hasta el momento se han identificado 12 especies de hongos. Entonces los microbios de rumen, habíamos dicho hace un momento, que mantienen una relación simbiótica verdadera con el huésped. Los microorganismos de rumen son predominantemente, también ya lo dijimos, bacterias, protozoos y hongos anaerobios, que van a depender, esta microbiota, va a depender del rumiante, que le va a dar todas las condiciones fisiológicas a esta microbiota necesarias para su existencia. A su vez, estos microorganismos son esenciales para lo que sería la fermentación y la digestión de grandes cantidades de alimentos fibrosos que van a consumir los rumiantes, que de otra manera no lo podrían utilizar de forma eficaz. Le van a proporcionar a los microbios, a los microbios y a los hongos un hábitat idóneo. Entonces, el rumiante le va a dar un hábitat idóneo a estos microorganismos. Y como ventaja de esta simbiosis, el rumiante va a estar adaptado para utilizar los productos finales de la fermentación microbiana, que fundamentalmente son los ácidos grasos volátiles, y también su actividad biosintética, la actividad biosintética que van a producir los microbios, fundamentalmente la proteína microbiana y también las vitaminas hidrosolubles. Entonces, el rumiante va a utilizar estos productos finales
y para cubrir sus propias necesidades nutritivas. Las bacterias, ¿cómo es el trabajo de las bacterias? Las bacterias se asientan esencialmente en la superficie de las partículas del alimento. O sea, se adhieren, tal como la vemos en esta diapositiva. Vean ustedes cómo están adheridas las bacterias, que son estas formas redondeadas, sobre el tallo de lo que sería una partícula de alimento vegetal. No solamente se adhieren a la superficie de las partículas de alimento, sino también van a estar adheridas en el epitelio del rumen. La composición de la flora bacteriana va a venir determinada esencialmente por lo que sería el tipo de alimento que va a consumir el rumiante. O sea, viene determinada por el tipo de ración que consume el rumiante. Las bacterias que utilizan oxígeno van a dar las condiciones anaerobias y un potencial redox negativo, a los fines que el rumen sea un ambiente totalmente anaerobio. Las bacterias que son productoras de metano van a controlar lo que sería la presión parcial de los hidrógenos. Estos dos factores van a dar como consecuencia, van a determinar el equilibrio de las reacciones químicas del contenido de los preestómagos. La mayor parte de esa masa microbiana, constituida, como decíamos, por bacterias y protozoos, va a permitir, digamos, este proceso fermentativo. En el caso particular de lo que sería que estos microorganismos, las bacterias son esenciales para este trabajo simbiótico que hace con el rumiante. En el caso de los protozoos se ha demostrado que no son esenciales. Entonces, por ejemplo, una reducción del número de protozoos que se puede dar provocados, digamos, sobre todo por factores como la alimentación o si no por la defaunación. O sea, la defaunación, ¿qué es lo que significa? Extraer todos los protozoos que están en el rumen. ¿Cómo se lo hace? Mediante diversos métodos físico-químicos, como por ejemplo utilizando detergentes, disolventes, grasas o sulfato de cobre. Entonces van a producir, digamos, una eliminación de los protozoos. Entonces se ha visto que cuando se hace una defaunación, esto no va a provocar una alteración fundamental del metabolismo de los preestómagos. Entonces eso permite concluir que en el caso de las bacterias sí son esenciales, los protozoos no. Lo mismo se supone para los hongos. Los hongos son anaerobios estrictos. Se han encontrado 12 especies. Durante las primeras semanas de vida, todo lo que sería la densidad de la población bacteriana de los preestómagos va a ir aumentando. Es necesario considerar que el tamaño de las bacterias de rumen es variable. Va a oscilar entre 1 a 10 micras de diámetro. La población bacteriana se va a componer esencialmente, como ustedes ya saben, de gérmenes de microbios de tipos anaerobios. Estos microbios pueden ser anaerobios obligados o estrictos, y también los hay de tipo facultativo. Pero los facultativos van a constituir solamente una pequeña parte de la población total, alcanzando una concentración que va en el orden de los 10 a los 4 por mililitro. Bien, la parte más importante de las bacterias, cerca del 70 al 80%, se van a encontrar adheridas a la superficie de las partículas, como decíamos recién. ¿De qué partícula? La partícula del alimento. O se van a encontrar también adheridas al epitelio del rumen. La adhesión de las bacterias a estas estructuras de tipo superficial, aparte de esa adhesión, vamos a encontrar lo que vamos a llamar el consorcio, que pueden estar compuestos por bacterias morfológicas y bioquímicamente distintas entre sí. Para la unión de las bacterias entre sí,
a las distintas superficies a las cuales ellas se van a adherir, es esencial que existan estructuras extracelulares como mucopolisacáridos y glucoproteínas. Entre los diversos grupos de bacterias que hay en lo que serían los preestómagos, a las bacterias adheridas a la pared se le va a atribuir una función muy importante, que es la de mantener baja la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de metabolizarlo al oxígeno, que acostumbra a llegar, este oxígeno, disculpen, mezclado con el alimento que consume el animal. Cuando el animal deglute, también va a entrar oxígeno junto con los líquidos, cuando el animal está bebiendo también, cuando el animal va a rumiar, a remasticar y de nuevo va a volver a insalivar y a volver a tragar ese bolo rumiado, también va a entrar oxígeno. Entonces es necesaria la presencia de estas bacterias que tienen, como les vuelvo a repetir, la capacidad de metabolizar el oxígeno a los fines de mantener las condiciones anaerobias de rumen. Este medio anaerobio también se mantiene en una zona que va de menos 250 mV hasta menos 300 mV mediante un potencial redox. Recuerden que potencial redox es lo que se llama como potencial de óxido-reducción. De este potencial redox se puede llegar a deducir que las reacciones químicas que se van a dar libremente, ahí a nivel de lo que sería el rumen. Este potencial redox negativo de rumen sería responsable de que los hidratos de carbono, ese responsable no sería, solamente se van a llegar a descomponer hasta nivel de los ácidos grasos volátiles de cadena corta y no hasta dióxido de carbono y agua, como sería en cualquier tipo de reacción de tipo aeróbica. Entonces, esa energía que queda contenida en los ácidos grasos volátiles va a poder ser aprovechada por el animal hospedador. Entonces, observamos también en esta diapositiva todo lo que serían las familias de las bacterias. Hay que hacer notar que la forma de la clasificación de las bacterias que más ha predominado y ha continuado es cómo se las divide en base a lo que sería el sustrato que tienen la capacidad de fermentar. Entonces, así tenemos que bacterias que son de tipo celulolítica, especies que son hemicelulolíticas, especies que son proteolíticas, especies que son amilolíticas, especies que son urotolíticas. ¿Qué pasa? También hubo unos investigadores japoneses que las quisieron dividir o clasificar a las bacterias debido a la forma que adquieren, en coco, en espirilos, pero no ha prosperado ese tipo de clasificación. Y la que se ha mantenido a lo largo de los años es esta, en la cual se clasifican las bacterias de acuerdo a sustratos que son capaces de fermentar. La composición cualitativa y cuantitativa de la flora bacteriana va a depender esencialmente de los componentes de la ración. Entonces, así que por eso a las bacterias se las divide en base a el sustrato o el componente de la ración que tienen la capacidad ellas de fermentarla. Por ejemplo, volviendo a lo que sería, lo decimos recién, que depende esencialmente de los componentes de la ración. El cambio de una ración rica en fibra bruta a otra rica en energía provoca una reducción de las bacterias celulolíticas, a la vez que aumentan las bacterias amilolíticas, los estreptococos, los lactobacilos y las bacterias fermentadoras del lactato. Además de estas influencias dietéticas, las condiciones anaerobias de los preestómagos y la tasa de transformación de lo que sería la ingesta constituyen otro de los factores que influencian en la actividad de lo que sería y la composición de la flora bacteriana. Bien, en esta diapositiva seguimos con la clasificación de las bacterias en base al sustrato. Entonces aquí vemos en la diapositiva bacterias, las especies que son productoras de metano, aquellas, digamos, que van a trabajar, digamos, sobre lo que sería los sustratos azucarados. Después tenemos estas otras que son las proteolíticas.
y que trabajan, digamos, algunas que trabajan sobre los sustratos de tipos lipídicos. Entonces, la flora bacteriana completamente formada se va a componer de más de 200 especies. Estas especies se pueden diferenciar también en función a la distinta capacidad de tinción, a la morfología, a los sustratos que prefieren y a sus productos finales. Entonces también se las agrupa a estas bacterias como bacterias de acuerdo a lo que sería la capacidad de tinción en gram positivas. Entonces observen ustedes, por ejemplo, que dentro de este cuadro tenemos, por ejemplo, el Ruminococcus albus, que tiene una forma esférica y cuál va a ser el sustrato preferido sobre el que va a trabajar, la celulosa y el silano. Bueno, y acá están los productos finales que da por acción de la fermentación sobre el sustrato el Ruminococcus albus. Después tenemos el Ruminococcus flavefaciem, que también tiene una forma esférica y que va a trabajar sobre el sustrato de la celulosa y el silano, igual que el albus. Y estos son los productos como resultados de la fermentación sobre el sustrato que ha actuado el Ruminococcus flavefaciem. Después tenemos el Streptococcus bovis, que también tiene una forma esférica, pero a diferencia de los otros dos, trabaja sobre el almidón. Entonces, que esta bacteria estaría dentro de las amilolíticas, pero es una gram positiva. Y también va a compartir con los otros la misma forma. Entonces, el Streptococcus bovis trabaja sobre el almidón, trabaja sobre azúcares solubles, sobre el succinato y también sobre la proteína. Y estos son los resultados. Y así pueden ir viendo ustedes a lo que sería este cuadro. Todas estas son gram positivas. ¿Cuáles son las diferentes formas que tienen cada una de estas bacterias y sobre los sustratos que ellas actúan? Entonces, lo que sería las productoras de metano, por ejemplo, van a controlar la presión parcial de hidrógeno. Estos dos factores van a determinar el equilibrio de las reacciones químicas contenidas en los preestómagos. En esta otra diapositiva vemos las bacterias gram negativas, o sea que responden a la tinción y por eso son gram negativas. Y ven las diferentes especies, la forma que tiene la misma estructura del cuadro anterior. Y sobre los diferentes sustratos que van a fermentar y cuáles serían los productos finales de esa fermentación. En la diapositiva observamos especies de bacterias ruminales que están con una microfotografía electrónica de barrido. Entonces observen, estas tienen forma de cocos, otras tienen formas de bacilos, cómo se van uniendo en esa especie de consorcio que decíamos recién y cómo van a trabajar conjuntamente estas bacterias ruminales. Aparte de las bacterias, los protozoos son anaerobios obligados, entre los que se incluyen diversas especies, ya sea ciliados o flagelados, y van a constituir otro grupo de los microorganismos. La siembra de los protozoos en los preestómagos con los protozoos también se produce a nivel postnatal y se debe a un contacto directo con distintos animales entre sí. Esto ya lo habíamos dicho. Hay protozoos que son ciliados, y estos ciliados lo podemos encontrar en una concentración que están en 10 a la 5, a las 10 a las 8 células por mililitro. Y debido a su tamaño van a tener un tamaño de aproximadamente de 20 a 200 micras que constituyen cerca de la mitad de la biomasa de la microbiota de rumen. Los géneros Isotrichia y Dasytrichia pertenecen a la familia de los holótricos. Estos también anteriormente habíamos hablado de ellos, lo habíamos mencionado, poseen abundantes cilios distribuidos por toda la superficie celular. Pero los cilios van a estar ausentes en géneros como son Leutodinium y el Diplodinium. Estos dos van a pertenecer a la familia de los oligótricos. Cuando se observan a los ciliados al microscopio, por ejemplo en el citoplasma,
junto a los orgánulos celulares se pueden ver gránulos ovoides que contienen amilopectina. Dependiendo de la composición de la dieta, esas vacuolas pueden presentar a veces una porción apreciable de lo que sería el residuo seco de los ciliados. Los flagelados que aparecen en el líquido de rumen forman parte solamente de una parte escasa de la biomasa de los protozoos. Las pocas especies identificadas hasta ahora tienen un diámetro que van a variar entre 4 a 14 micras y por lo tanto son de un tamaño pequeño. Los principales factores que incluyen son la composición de la ración, la frecuencia de la comida y diversos factores físico-químicos que van a influir en la presencia de los protozoos, en el desarrollo de los protozoos, etc. En la diapositiva vemos protozoos de rumen entre la epidermis y el cilindro vascular de un tallo de alfalfa. Observen ustedes acá los protozoos. Estos son protozoos epidinium, o sea, son oligótricos. Y se encuentran entre la epidermis y el cilindro vascular del tallo de alfalfa. Vean ustedes cómo están trabajando y cómo lo van degradando, fermentando. En esta otra microfotografía electrónica vemos un protozoo, que es el de mayor tamaño, en las cuales están unidas bacterias de rumen. El protozoo es también un oligótrico, un diplodinium. Y observen ustedes cómo se han adherido a las paredes del protozoo las bacterias que van formando como unas especies de encadenamientos y trabajan en esto que habíamos dado a llamar, desarrollado en diapositivas anteriores, lo que se conoce como consorcios. En el rumen también se han aislado micoplasmas, que son estrictamente anaerobios. ¿Qué son los micoplasmas? Los micoplasmas son bacterias que no tienen pared celular. Bien, ahora vamos a hablar de los hongos. Al contrario de lo que sucede con las bacterias y los protozoos, que hasta el momento hay muchísima información, sobre los hongos, si bien existe información, comparado con la información de bacterias y protozoos, es reducido lo que se conoce de los hongos. Entonces, y también la función fisiológica que cumplen ellos. Todos los hongos que se han identificado hasta el momento son anaerobios estrictos, con un margen de temperatura óptima en las cuales van a trabajar, que es entre los 33 a los 41 grados centígrados. Entonces, aparecen en el líquido ruminal en forma de zoospora, como sería en este caso, o si no, en su forma vegetativa, o también como esporangios, también, tal como vemos ahí en la diapositiva, en íntima asociación con partículas vegetales. Entonces lo vemos como zoospora, como esporangio. Bueno. Y, como decíamos, en una íntima asociación de partículas vegetales. ¿Cómo trabaja el hongo? El hongo, supongamos una zoospora, cae sobre lo que sería una fracción de alimento que ha consumido el animal, que tiene todo el complejo lignocelulósico. Entonces, el hongo, al crecer esta zoospora, se va a emitir los rizoides del hongo, y esos rizoides van a ir abriendo las estructuras de la pared celular. De forma tal que observen en este tercer paso, en donde ya llega a su edad adulta el hongo, porque está en capacidad de lanzar el zoosporo, y observen ustedes cómo han crecido los rizoides y cómo han logrado abrir las estructuras de la pared celular. Entonces, al abrir esas estructuras de la pared celular, en ellas pueden ingresar, al estar abiertas, pueden ingresar las bacterias y los protozoos para seguir haciendo el proceso fermentativo. Las especies de los hongos que aparecen en los preestómagos pueden distinguirse en función de su estructura morfológica. Hasta ahora se han detectado especies del género Neocalismactic, el género Pyromonas y el género Ephaeromonas. Ephaeromonas son los géneros que se han detectado, que se conocen de los hongos. Pueden metabolizar
un amplio abanico de hidratos de carbono solubles y polisacáridos vegetales. Los productos finales de este proceso son similares a lo que se obtienen durante la fermentación de los hidratos de carbono que realizan las bacterias y los protozoos. La densidad de la población de los hongos va a aumentar con el contenido en fibra bruta de la ración. En diversas especies de hongos se ha detectado que también pueden tener propiedades proteolíticas. Bien, existen pocos datos sobre el metabolismo de las grasas por los hongos. Sin embargo, se ha podido comprobar que son capaces de realizar la síntesis de ácidos grasos de cadena larga. También se sabe poco sobre las posibles interacciones entre hongos y bacterias y protozoos, al igual que los protozoos no se los considera esenciales para el metabolismo microbiano de los preestómagos. Lo que sí se ha observado que en zonas en donde de acuerdo a las características ambientales, los forrajes suelen ser más fibrosos. En esos lugares los animales rumiantes van a tener va a aumentar en el rumen de ellos el predominio de los hongos. En la diapositiva vemos hongos anaerobios trabajando sobre un tallo de alfalfa. Entonces estos son esporangios de hongos ficus micetos anaerobios unidos al tallo de alfalfa. El concepto de fibra bruta, que ya lo vimos en clases anteriores, se atribuye a los componentes que forman parte de la pared celular de las plantas superiores. Entonces aparece formando tres capas en la pared celular, la lámina media, la pared celular primaria y la secundaria. Junto con los componentes propios de la pared celular, como la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, aparecen otros componentes como las pectinas, la cera, la cutina y la suberina. Las ceras, la suberina y la cutina son polímeros mixtos compuestos por alcoholes de cadena larga, ácidos grasos oxigenados y compuestos aromáticos. Pueden aparecer formando parte de la cutícula y depósitos terciarios. Entonces, refrescando brevemente lo que es el concepto de fibra cruda o fibra bruta, veamos cómo trabajan los microbios a nivel de lo que serían las partículas del alimento. Los microorganismos de rumen actúan en forma conjunta, a modo de un consorcio. Ya lo habíamos comentado en diapositivas anteriores, a los fines de atacar y poder degradar los alimentos. Los hongos, por ejemplo, pueden invadir y colonizar los tejidos vegetales. Otros van a proseguir la tarea fermentando los fragmentos producidos por la invasión. Y esto lo podemos ver con claridad en la diapositiva. Observen ustedes cómo, por ejemplo, en este trozo de alimento, en esta partícula, cómo están trabajando algunos protozoos y también bacterias. En esta otra que aparece acá, muy claramente la célula vegetal, algunas bacterias o protozoos u hongos ya han degradado parte de la pared vegetal de forma tal que el resto de los microbios que pueden trabajar sobre los sustratos amilolíticos o proteolíticos se van a introducir al interior de la célula vegetal para seguir en el proceso de fermentación. Por ejemplo, en el caso particular de estudios muy detallados, en los cuales se estudia y se trabaja con microscopio electrónico, se ha podido comprobar que el 75% de las bacterias del rumen están adheridas a las partículas del alimento, como ya habíamos hecho notar en diapositivas anteriores. Entonces, esa masa microbiana que está en el rumen va a aportar aproximadamente el 20% de los nutrientes absorbidos por el animal hospedador y, por lo tanto, esa masa no solamente va a estar constituida por los productos de la fermentación, sino también por
lo que sería la composición de los microorganismos. En general se considera que los componentes internos de la pared celular se pueden metabolizar en base a enzimas propios, pero para metabolizar la mayor parte de los componentes propios de la estructura de la pared celular se van a necesitar enzimas de origen microbiano. Hay que tener en cuenta que hay una condición previa para la degradación microbiana de los componentes de la pared celular, y es que deben ser colonizadas las partículas del alimento o los elementos fibrosos de ellos mismos por los microorganismos, tal como venimos hablando a lo largo de la clase. En las bacterias, los protozoos y hongos, ya sabemos que pueden colonizarla a lo que serían las partículas del alimento que consumen los rumiantes. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a medida que el animal va a masticar, se va a reducir el tamaño de la partícula del alimento y va a ser más fácil la colonización. También puede ser a través de roturas propias de la masticación del animal, del epidermis vegetal o también de los estomas que se encuentran en las hojas. Entonces, el proceso de masticación y posteriormente de remasticación va a ayudar a este proceso de colonización de las partículas del alimento por las bacterias, los protozoos y los hongos. ¿Cómo trabajan? Las bacterias adheridas a lo que sería las partículas del alimento van a lanzar al medio exoenzimas. Esas exoenzimas tienen la capacidad de fermentar los productos, los componentes de la pared celular, sobre todo la celulosa, la hemicelulosa, y a la celulosa la van a llevar hasta la unidad de formación de la celulosa, que es la celobiosa. Recuerden ustedes que son dos moléculas de glucosa unidas por un enlace beta 1,4. Entonces, y a otros componentes lo van a llevar hasta monosacáridos. Una vez que están en esta situación de fermentación, van a ser, recuerden ustedes, antes de seguir, que los microorganismos, hemos dicho, trabajan en consorcio. ¿Qué quiere decir? Volvemos a repetir, que aquellos que tienen la capacidad de fermentar la celulosa van a trabajar sobre ese sustrato. Una vez que se llegue al estadio esto de monos o disacáridos, van a comenzar a trabajar aquellos otros microorganismos que tienen las enzimas necesarias para fermentar el sustrato de monos o disacáridos. Una vez que están en este estadio, ya son incorporados a lo que es al interior del protoplasma de las bacterias. Entonces, ya en el protoplasma de las bacterias, en su citoplasma, las bacterias van a tomar de estos monosacáridos a los fines de obtener energía de ellos. Por eso, como aparece acá en la diapositiva, lo van a llevar hasta ácido pirúvico. Y vean ustedes que aparecen, digamos, los aceptores de electrones a los fines de que utilizan estos monosacáridos como obtención de energía para las bacterias. Producto de la fermentación, la utilización de esos monosacáridos que los llevan hasta pirúvico, va a quedar como sustancias de desecho, los ácidos grasos volátiles. También se va a formar dióxido de carbono y también se va a formar, porque las bacterias necesitan de lo que sería la energía más los componentes nitrogenados, van a formar la proteína microbiana. Y también como elemento, como gas, que no lo pueden aprovechar las bacterias, tenemos el metano.
Entonces, tanto como veíamos en la diapositiva anteriores, vamos a decir que estos monómeros obtenidos por hidrólisis de los componentes de la pared celular se van a transformar en piruvato. ¿Por qué? Mediante la glucólisis anaerobia, que es la ruta de Enden-Meyerhof, y también por el ciclo de las pentosas fosfato. El piruvato va a ser el principal producto del metabolismo microbiano de los hidratos de carbono, pero prácticamente este piruvato no se puede detectar en el líquido ni en los gases de rumen debido a una elevada transformación. Hay una elevada velocidad de transformación en ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos volátiles de cadena corta. La energía desprendida en forma de calor y metano no puede ser aprovechada por el animal hospedador. Entonces, observemos en este cuadro cómo es la degradación de los hidratos de carbono. Acá tenemos, por ejemplo, el almidón, tenemos la celulosa, tenemos lo que sería la hemicelulosa y las pectinas. ¿Y cuáles son las rutas metabólicas que van a seguir cada una de ellas? Observen ustedes, son rutas metabólicas bastante largas, pero que van a dar como resultado el piruvato. Las concentraciones de los ácidos grasos volátiles en el líquido ruminal no van a ser constantes, van a ir variando. Esa margen de variación se va a dar entre 60 a 150 milimol por litro. ¿Y de qué va a depender la producción de estos ácidos grasos volátiles? Depende del tipo y de la cantidad de alimento ingerido. Entonces, las concentraciones de ácidos grasos volátiles pueden aumentar en un plazo de 1 a 3 horas después de la ingesta del alimento y luego vuelve a descender. Además, lo que sería el ácido acético, el propiónico y el butírico, que son los principales ácidos grasos volátiles, se producen pequeñas cantidades de otros ácidos grasos como el valeriánico y ácidos grasos ramificados, como sería el caso del isobutírico y el isovaleriánico. De estos pueden aparecer pequeñas concentraciones, o sea, solo traza. Las concentraciones de los ácidos grasos volátiles también va a depender del volumen del líquido de rumen, de la absorción y de la velocidad de absorción de los ácidos grasos volátiles a través de las paredes de los periestómagos y de la velocidad del paso de la ingesta en dirección al abomaso. Bueno, esto está relacionado con lo que sería la presencia de los ácidos grasos volátiles a nivel de rumen. No se puede deducir la intensidad de la fermentación y la magnitud de las concentraciones de los ácidos grasos volátiles en lo que sería la parte líquida de los preestómagos. Durante los procesos metabólicos microbianos que tienen lugar en el rumen se producen gases de los cuales entre el 50 y 60% es dióxido de carbono y de un 30 a un 40% se produce el metano. También pueden aparecer algunas trazas de oxígeno, hidrógeno, ácido sulfídrico, monóxido de carbono. Este dióxido de carbono se produce sobre todo por el proceso de descarboxilación del piruvato y también por la descarboxilación oxidativa de los aminoácidos y por descomposición de la urea. Los equivalentes de reducción necesarios para la obtención de metano a partir del dióxido de carbono se obtienen mediante la glucólisis, la vía pentosa-fosfato, la descarboxilación del piruvato y la descomposición de los aminoácidos. ¿De dónde procede ese metano? La producción de metano por parte de las bacterias que se conocen como metanogénica o metanobacterias es una reducción por etapas del dióxido de carbono. Esta producción de metano va a representar una importante pérdida de energía de la dieta para el animal hospedador. La pérdida de energía del metano debido, digamos, a la producción, la pérdida de energía debido a la producción de metano está en el orden de aproximadamente el 18%. Entonces, vamos a ver acá el cuadro en la producción de los AGV. Entonces teníamos el pirúvico. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior habíamos llegado hasta pirúvico en este proceso? Entonces tenemos acá todo lo que sería
la ruta para la producción del acético, la ruta, acá tenemos la ruta para la producción del acético, la ruta para la producción a través del formiato del metano, ¿ah? La ruta de la que sería desde el pirúvico, desde acetil-CoA, esta otra ruta va a seguir para la producción del butírico. Y después tenemos la ruta para la producción del ácido propiónico. Como ven ustedes, para la producción del ácido propiónico tenemos dos rutas. Tenemos la ruta que toma desde el oxalacetato y la del lactato. La ruta del lactato se la conoce también como la ruta del acrilato, porque uno de los componentes medios antes de formarse el propionato es el acrilil, CoA. Se sabe que cuando alimento a los animales con concentrado, generalmente el propiónico se va a formar a través de la ruta que se conoce como la ruta del acrilato. Es lo que va a predominar. Por lo tanto, al conocer esto, sé desde este propiónico que se va a formar producto de la fermentación del almidón de los granos, al conocerla esta ruta, vuelvo a repetir, sabemos que ese propionato se va a formar a través de la ruta del acrilato. Esto es importante a los fines de la alimentación de los animales, porque al conocer, una vez que se produce el proceso fermentativo y se llega a pirúvico, y de acuerdo a la composición del alimento, cómo va a ser la producción de los ácidos grasos volátiles, de acuerdo a cada una de las rutas metabólicas que va a tomar este pirúvico. Y esto es muy importante de conocerlo, vuelvo a repetir, de cara a la alimentación, a la nutrición práctica, o sea, a la nutrición animal aplicada, que sería la parte específica de alimentación de los animales con determinados alimentos. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es importante? Porque de esta forma yo puedo conocer lo que sería en detalle el proceso fermentativo y metabólico que se lleva adelante en el rumen, y de esa forma, si yo quiero obtener mayor proporción o menor proporción, variar la proporción de los ácidos grasos volátiles, voy a tener que saber que lo tengo que alimentar al animal con tal o cual sustrato. Entonces, la formación de áreas de gases, en el caso de los procesos fermentativos que se dan en el rumen, van a variar en función del consumo del alimento y por lo tanto van a tener oscilaciones importantes durante el día. Por ejemplo, para la oveja y la vaca se consideran producciones medias diarias de 30 a 150 litros de metano. Entonces vean ustedes toda la energía que se pierde a través del metano, que el animal no lo puede aprovechar, no tiene la capacidad de absorberlo y por lo tanto debe eliminarlo a través del eructo. La proporción de los ácidos grasos volátiles dependiendo de la dieta. Estamos hablando acá de proporciones, no estamos hablando de porcentaje. Entonces, tenemos el caso de una dieta rica en celulosa como el heno. El acético se va a producir entre un 60 a 70, la proporción. Y comparado con el propiónico, en proporción 15 a 20 sería la producción del propiónico. Y el butírico del 10 al 15. Eso es cuando la dieta es rica en celulosa. Por el contrario, si la dieta es rica en almidón, vamos a tener que el acético va a reducirse ligeramente de 40 a 50 y el propiónico va a aumentar de 30 a 40. Y el butírico se va a mantener en los mismos niveles, en los mismos guarismos. Los AGV son absorbidos a través de la pared de rumen y van a representar la principal fuente de energía para los rumiantes. Entonces observemos el transporte de los ácidos grasos volátiles a través de rumen. Entonces van a ver, digamos, que tenemos la luz, en este caso, de lo que sería el rumen, lo que serían las células de la pared ruminal y la sangre, en donde van a traspasar
Algunos de ellos sufren algún tipo de transformación, como sería el butírico, que pasa a beta-hidroxibutirato, y es como es transportado en la sangre por vía porta hasta el hígado. En la diapositiva vamos a ver lo mismo que hemos visto en la anterior de las proporciones de AGB, pero aquí ya van a estar expresadas en porcentaje. Supongamos que la dieta sea rica en almidón. Si la dieta es rica en almidón, vamos a tener que el acético se va a producir en un 60%, el propiónico en un 30% y el butírico en un 10%. Si la dieta es rica en fibra, vamos a tener que el acético va a aumentar con respecto a lo que sería si la dieta es rica en almidón, aumenta del 60 al 70%. El propiónico se va a reducir de lo que sería el 30% en la dieta rica en almidón a un 20% en la dieta rica en fibra. Y el butírico mantiene las mismas proporciones. Observen siempre ustedes que el acético siempre es el ácido graso volátil mayoritario. Va a variar en cuanto a su proporción, en cuanto a su porcentaje, si quieren ustedes de acuerdo a este gráfico de torta, si el sustrato es almidonoso o si es fibroso. Entonces, en contrapartida, el que va a aumentar cuando el sustrato sea almidonoso es el propiónico. Esto también es importante para determinar lo que sería la nutrición animal aplicada, o sea, con qué tipo de alimento voy a alimentar yo los animales, de acuerdo a que si quiero producir una mayor proporción del propiónico o una mayor proporción del acético. Habíamos dicho que entre las ventajas muy importantes del trabajo simbiótico que hace el rumiante con las bacterias y los protozoos y los hongos, aparte de lo que sería el proceso fermentativo, es la producción de la proteína microbiana. Entonces, sabemos que el aporte proteico de la dieta, aparte del aporte proteico de la dieta que tiene el rumiante, la mayor parte de las proteínas que llegan al intestino del rumiante son propias del soma bacteriano, que es lo que se conoce como la proteína bacteriana. Entonces, las bacterias pasan con el quimo hacia el intestino y allí son digeridas, representando una importante fuente de proteína para el rumiante. Las bacterias van a poseer entre un 30 a un 50% de proteína verdadera. Con esta proteína tiene entre un 70 a un 75% de digestibilidad y con un valor biológico, que es la forma en cómo se la valora a la proteína, es una forma de valorar a la proteína, el valor biológico, es bastante aceptable, tiene un valor biológico de un 70%. Además, aporta 10 aminoácidos considerados esenciales. En el caso de los protozoos, ¿qué sucede con los protozoos? Ellos no pueden sintetizar la proteína a partir del amonio, como ustedes ya han visto en la clase de proteína, que las bacterias ruminales tienen esa capacidad, pero los protozoos no. Y van a depender de una fuente de aminoácidos que están preformados en la dieta, que vienen de la dieta preformado o bien de otros microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos u otros protozoarios. Tengan en cuenta que los protozoos tienen la capacidad esa de engullir también, de comerse a las bacterias y también a otros protozoos. Que esto es como una forma de control microbiológico que se da en todas las poblaciones microbianas, ¿no? Esto no es algo para espantarse. Entonces, los protozoos se alimentan de las bacterias, de los hongos y de otros protozoarios. Entonces, cuando los protozoos consumen esa proteína bacteriana, toman la proteína bacteriana para sintetizar su propia proteína. Para sintetizar su propia proteína. Y por lo tanto, van a elevar
el valor biológico de esta proteína bacteriana. ¿Por qué razón? Porque sintetizan una proteína, los protozoos, que en cuanto a la cantidad y al tipo de aminoácidos que lo componen los protozoos, están más cercanas a la proteína que necesitan los rumiantes. Por eso a este efecto se lo conoce como animalización de las proteínas. Entonces, este efecto, esto que hacen los protozoos, este trabajo que hacen los protozoos, es muy beneficioso para el rumiante. ¿Por qué? Porque finalmente va a degradarlo al protozoo cuando siga su camino a través del tracto digestivo, representando alrededor de lo que sería un 10% de la biomasa microbiana de rumen. Entonces, cuando lo degrada este protozoo en el intestino, va a aprovechar las proteínas de este protozoo. Ahora, hay que tener en cuenta que la cantidad de la proteína bacteriana que llega al intestino va a depender del aporte energético de la dieta. No hay que olvidar eso. Y del equilibrio en cuanto al aporte nitrogenado. Entonces, observemos, digamos, en este dibujo, los pasos del metabolismo del nitrógeno en el rumen. Llega, digamos, el nitrógeno a través de la proteína del alimento, se va a degradar esta proteína fermentada por acción de las bacterias proteolíticas hasta llegar a amonio. Este amonio va a ser utilizado por los microbios y también los péptidos van a ser utilizados por los microbios para formar la proteína microbiana. Bien, entonces, la cantidad de proteína bacteriana que llega al intestino del rumiante va a depender de dos factores. Por un lado, va a depender que la dieta que consume el rumiante esté balanceada. ¿En qué sentido? Que va a aportar una mayor de energía, una cantidad suficiente de energía para que las bacterias puedan aprovechar de esta energía. Y a su vez va a necesitar también de las cadenas carbonadas y de una fuente de nitrógeno. Hay veces que se puede dar un desequilibrio por la falta de nitrógeno con relación a la energía que aporta la dieta. Esto va a ser un factor limitante para el desarrollo bacteriano y por lo tanto para la formación de los grupos amino. Hago especial hincapié acá. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando continuemos con el desarrollo de la materia, van a ver la importancia que tiene de conocer cuál es el aporte energético que va a ser la dieta en el caso de los animales rumiantes y el aporte nitrogenado. ¿Para qué? Para que las bacterias tengan los dos componentes necesarios para poder sintetizar la proteína microbiana, que es la que en definitiva va a poder aprovechar el rumiante. La cantidad de proteína bruta microbiana que puede ser sintetizada en el interior del rumen está limitada por la cantidad disponible de energía, o sea, la cantidad de ATPs o de materia orgánica digestible para los microbios y por la eficacia con que estos van a emplear ese tipo de energía disponibles. Entonces, observamos que en este diagrama de flujo de las principales reacciones de fermentación de los carbohidratos, del nitrógeno y la biosíntesis celular para las bacterias de rumen. Entonces, observamos que acá tenemos el nitrógeno no proteico, que va a venir en la dieta, la proteína que viene en la dieta, que va a ser fermentada hasta formar aminoácidos, van a dar como resultados el amoníaco, que va a ser utilizado por las células, por las bacterias, por las células microbianas. A su vez, para formar a las células microbianas, aparte del amoníaco, se va a necesitar de los esqueletos de carbonados,
de los nutrientes que vienen del alimento, de péptidos, de aminoácidos sulfurados y de otros factores, como cofactores. En este caso sería la vitamina B12. Bien, entonces, producto de todo lo que sería este proceso fermentativo, se van a formar, por un lado el metano, por otra parte los ácidos grasos volátiles, que como ven ustedes, la dirección de la flecha hace que no va directo a las células microbianas, porque esto es los ácidos grasos volátiles que el animal, los microbios no lo van a aprovechar, sí lo va a aprovechar el rumiante, y los gases que se eliminan por eructo. Entonces, todos estos componentes van a formar las células microbianas y estas células microbianas van a ser las que van, el resultado del uso de estas células microbianas, una vez que la digesta avanza por el tracto digestivo del rumiante, es lo que va a conformar lo que conocemos como proteína microbiana. La biografía de este tema es el capítulo de digestión, específicamente la parte de rumiantes del libro de McDonald. Que tengan muy buenos días.